El día de hoy vamos a hacer un jale, creo que un poco más profesional, como quien dice. Y hoy quiero darme la dicha de dar una pequeña clase. La primer clase de guitarra. Yo sé que en otros canales ya hace eso, ¿no? Pero pues me puse a investigar, escribir, o sea, pues tratar de dar a entender mejor. Creo que va a ser algo un poco más distinto, ¿no? Voy a tratar de hacer algo más concreto y pues va a ser como un tipo curso de carrera técnica, ¿no? Pues para que sepan exactamente a qué me estoy refiriendo y todo ese rollo. Y hacer algunos resúmenes, ¿no? Igual. Esta es la primer clase de guitarra por parte de su amigo y servidor Hernán García PBO. Como dice el dicho, menos charla y más acción. Arrancamos. Lección 1. Su origen. La guitarra clásica o guitarra criolla, como es conocida en algunos lugares de América Latina, es un instrumento musical de la familia de los cordófonos, o sea, los instrumentos de cuerda. Instrumento musical de raíces europeas, para ser exactos, fue hecha en España. Su evolución fue en España porque tiene un chorro de evoluciones. ¿Quién creó la guitarra? No se sabe, porque empezó haciendo una cosa y luego otra, hasta que se convirtió en una guitarra. Contaba con 4 cuerdas. Después se le fueron incorporando cuerdas y no tenía la forma pues, de 8, o sea, era otra cosa. Hasta que llegó al punto de ser lo que actualmente conocemos como una guitarra. Prosigo. Cabe mencionar que también existen diversas teorías acerca del nacimiento de la misma. Aunque existe un contacto entre las culturas hispano-cristiana y árabe-musulmán, en la Edad Media que influye en cuestiones organológicas, el verdadero apogeo del instrumento se desarrolló durante el siglo XV, cuando se comienzan a imprimir los primeros libros de música para vihuela, entre paréntesis, instrumento muy parecido a la guitarra, también originario de España, que se popularizarían en la época, los libros. La vihuela es un instrumento muy parecido a la guitarra, pero tienen sus ciertas diferencias. ¿Quién creó la vihuela? Tampoco se sabe. Por más que lo investigué, por más que quise ver, que acá, tampoco supe qué onda. Una pintura rupestre de la cueva de Trois-Freres, en Francia, que data de alrededor de 13.000 años antes de Cristo, representa lo que algunos creen que es un arco musical, un arco de caza utilizado como instrumento musical de una sola cuerda. O sea, fue el primer instrumento con el que se descubrió, con el que se descubrieron las cuerdas. A partir del arco musical se desarrollaron familias de instrumentos de cuerda, o sea, cordófonos, dado que cada cuerda tocaba una sola nota. Todavía se hace eso. Al añadir cuerdas se añadían nuevas notas, creando arpa de arco, arpas y liras. A su vez, esto llevó a poder tocar diadas y acordes. Otra innovación se produjo cuando se enderezó el arpa de arco y se utilizó un puente para levantar las cuerdas del cuello de palo, creando el laúd. Entre paréntesis, instrumento también de cuerda cuyo origen se remota a la Edad Media y cuya introducción en Europa se inició en la península ibérica por los musulmanes e influyó a los cordófonos que por entonces ya existían en la península. ¿Quién inventó la guitarra? Como lo acabo de decir hace rato, o sea, la guitarra tuvo muchas evoluciones, entonces no hay un inversor exacto, un originario, un propulsor, o sea, se descubrió en sí, o sea, como en el arco, y fue evolucionando por 1 y 1000 personas, o sea, no puedo decir un número exacto, ni los nombres, porque por más que lo investigué no lo encontré, entonces fue evolucionando y hasta que se formó lo que fue la guitarra. Pero bueno, aquí lo puedo decir. Como muchos otros instrumentos musicales, es muy complejo saber realmente quién es el inventor de la guitarra, lo puedo mencionar. Existen muchas teorías y leyendas al respecto, pero la que tiene más adeptos es la siguiente. El inventor de la guitarra fue un árabe nacido en Bagdad. No soy bueno hablando otro idioma, o sea, ni siquiera el inglés. Quien llevaba de nombre Siria, que viajó a Córdoba, España, en el siglo VIII. Le añadió una quinta cuerda al laúd y fundó una escuela de música cuya influencia fue determinante en su evolución. El prototipo de lo que hoy es la guitarra española, tal como la conocemos hoy en día, apareció en el siglo XIV. El instrumento era utilizado en España para acompañar canciones y bailes populares de la época, mientras la vihuela se convertía en el instrumento de cuerda preferido por los músicos cortesanos, a diferencia de las cortes europeas donde se imponía el laúd. Es en el siglo XVIII cuando se añade la sexta cuerda a la guitarra. Se presume que la sexta cuerda o última cuerda fue añadida al instrumento en 1790 por Jacob Otto de Jena, quien fue el primero en construir guitarras en Alemania después de su introducción desde Italia en 1788 por la duquesa Amalia de Weimar. Según Otto, fue el Kapellmeister Naumann de Dresde. Y no digo bien el nombre porque no soy bueno, o sea, y son nombres un poco complicados de mencionar porque no son nombres muy comunes acá en México e incluso en Estados Unidos. Son nombres, o sea, europeos, o sea, de Italia, Francia, o sea, Alemania, o sea, son nombres un poco, pues, se dan cuenta, ¿no? Disculpen mi mala pronunciación.
Bueno, prosigo. El señor Dresde, quien le solicitó le fabricara una guitarra de 6 cuerdas de acuerdo a cómo se practicaba en Italia. Aunque hay quien discute que ese privilegio le corresponde al constructor italiano Gaetano Vinaccia, o Vinaxia, no sé cómo carajo se pronuncia, que lo hiciera alrededor de 1766. También en este siglo, cuando empiezan a sustituirse las órdenes dobles por simples y aumenta el tamaño del instrumento, mientras disminuye las escotaduras de la caja, se implanta el clavijero metálico y se extienden los trastes hasta la boca de la guitarra. Lección 2. El origen de las notas. Cerca del año 1000, el monje y maestro de música de origen italiano, Arezzo, entre paréntesis, un municipio italiano de la Toscana, capital de la provincia del mismo nombre, bañada por el río Arno. El nombre de este señor era Guido, mejor conocido como Guido de Arezzo, quien fue responsable de los nombres de las notas musicales. En la Edad Media, las notas se denominaban por medio de las primeras letras del abecedario, A, B, C, D, E, F, G, que en ciertas tablaturas. En aquella época solía cantarse un himno a San Juan Bautista, himno conocido como Ut Queant Laxis, atribuido a Pablo el Diácono, himno que tenía la particularidad de que cada frase musical empezaba con una nota superior a aquella con la que empezaba la que la precedía inmediatamente. Guido empleó la primera sílaba de cada frase de este himno para identificar las notas que con ella se entonaba. El texto reza así: Ut queant laxis resonare fibris mira gestorum famuli tuorum solve polluti labire atum sancte Ioannes. También denominó a este sistema de entonación solmización, en latín solmizatio, y más tarde se le denominó, y como se le conoce actualmente, solfeo. A finales del siglo XVI fue introducida la séptima nota, que recibió el nombre de Si, de Sancte Ioannes, por Anselmo de Flandes. Posteriormente, en el siglo XVIII, el señor musicólogo también italiano Giovanni Battista Doni sustituyó la nota Ut por Do, pues esta sílaba por terminar en vocal se adoptaba mejor al canto. Si el video les ha gustado, ya lo saben que el dedito va para arriba. No olviden suscribirse, compartirlo, activar la campanita y dejar su opinión en la caja de comentarios. Me despido así porque no sé. Creo que me faltó ánimo, no yo sé, pero pues igual. Sin más preámbulos, amigos, el servidor Hernán García PBO se despide. Sin más, antes desearte la mejor de las vibras y